Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Iván Chávez López y en este video les explicaré los conceptos básicos de geometría. Aquí, bueno, pues este video lo he realizado justamente para aquellos que están en casa, en la otra franja, para mostrarles nuestro contenido teórico que he trabajado con los de la franja que están en presencial. Entonces, bueno, pues como el tema lo indica, son los conceptos básicos de geometría. Con algunos de los grupos ya trabajé los primeros conceptos. Sin embargo, aquí el video voy a enlazar todos los conceptos a fin de que tengamos ya todas las bases o nociones que requerimos para estudiar la geometría a detalle. Bueno, pues vamos a empezar con la definición de geometría. Y bueno, pues la geometría no es otra cosa más que la rama de las matemáticas que estudia las propiedades, formas y dimensiones de figuras y cuerpos geométricos. Es decir, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí estos tres ositos y entonces evidentemente nosotros reconocemos a través de las propiedades, es decir, por ejemplo, el que está a la izquierda es justamente un panda, ¿no? El que está hacia el centro sería un oso pardo y tenemos un oso polar, pero justamente porque nuestro cerebro va reconociendo esos patrones y formas que por eso le podemos llamar a las cosas. Por ejemplo, cuando uno es pequeño, lo primero que aprende es a decir mamá, pero porque identifica cuál es la propiedad, cuál es la forma, cómo es la dimensión. Entonces, finalmente, estamos teniendo como un cierto reconocimiento de patrones y por eso a ese objeto geométrico le llamamos mamá. ¿Sale? E inclusive también eso nos ayuda, por ejemplo, en nuestra cotidianidad para que, por ejemplo, pensemos si en el grupo arbitrario tenemos a alguien que se llama Manuel o bien Alejandra, con respecto a que la forma de su peinado, de pronto la forma de su cuerpo, de pronto la manera en cómo se viste, nosotros podemos reconocer inmediatamente Manuel y Alejandra, para no de pronto acercarnos a dichas personas y de estar quiénes eran estas personas, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que estudia la geometría. Muy bien. Nuestro siguiente concepto es el concepto de punto. Un punto es todo aquello que tiene posición y carece de dimensiones. Ahí lo tenemos, esto es un punto. Desde la perspectiva de los griegos, porque aclaro, toda nuestra geometría está basada justamente desde esos tiempos, los griegos solían decir que era lo que dejaba la marca de un lápiz en un papel. Evidentemente nosotros no podemos hablar de un papel y un lápiz en esos tiempos, pero ya si lo traducimos al contexto en el que estamos, justamente es eso, la marquita que deja cuando tú pones el lápiz en el papel. O bien, si de pronto hablamos del contexto de la escuela, la marca que hago cuando estoy poniendo el marcador en el pizarrón blanco. Eso es un punto. Y bueno, aquí muy importante mencionar que los puntos se representan con letras mayúsculas. Esta parte es importante porque en el siguiente curso llamado Geometría Analítica, ustedes van a estar trabajando con puntos en un sistema de referencia al cual llamamos el plano cartesiano. Ya nosotros tuvimos noción del plano cartesiano cuando vimos las gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas. Nuestro siguiente concepto es el concepto de línea recta o a veces es llamado en nuestro curso como simplemente línea. La línea recta o línea es una sucesión infinita de puntos que llevan una dirección. Entonces, ahí tenemos una línea que lleva una dirección y bueno, dice aquí las líneas se representan con la letra L minúscula en cursiva y ahí está la forma en cómo nosotros escribimos una línea o una recta. Esta parte de que sea una sucesión infinita de puntos quiere decir que, por ejemplo, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿hacia dónde vives? Y entonces uno, de manera, si lo llamamos así, mecanizada, uno dice, pues por allá. Pero si se dan cuenta, nunca pedimos la ubicación precisa, solamente por dónde vives. Ah, por Xochimilco. Entonces uno va viendo que hay una infinidad de puntos que llevan una dirección, que en este caso es llegar a Xochimilco. Sin embargo, no estamos pidiendo específicamente dónde es. Muy bien. Continuamos entonces. Insisto, tómense su tiempo para asimilar estos conceptos que son elementales en nuestra materia. Y bueno, continuamos. Siguiente concepto es el concepto de segmento de recta. Un segmento de recta es una línea delimitada por dos puntos, punto inicial
y punto final. Entonces, aquí, por ejemplo, partimos del hecho de que nuestra línea inicia en el punto A y finaliza en el punto B, llamados respectivamente punto inicial y punto final. Y bueno, aquí los segmentos se representan como, tenemos que colocar el punto inicial seguido del punto final, por eso aquí pongo AB, y se pone una rayita arriba para identificar que es un segmento. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos eso en nuestra cotidianidad? Bueno, justamente si hablamos, pensemos, ¿cuál sería el segmento que trazas de ir desde tu casa hacia el CECIT? Entonces, el punto inicial sería nuestra casa y el punto final sería ir al instituto. ¿Estamos de acuerdo? O bien podemos tener que, si ahora vamos a ir al cine, entonces de pronto, no sé, desde la escuela, ¿no? Organizamos. Entonces, nuestro punto inicial sería la escuela y finaliza en la parte del cine. Entonces, eso es justamente un segmento de recta. Es decir, hay como dónde inicias y dónde terminas, por decirlo así. Bien, nuestro siguiente concepto es el concepto de semirrecta, con doble R. Una semirrecta es aquella línea que tiene punto inicial, pero no punto final. También son llamados rayos. Aquí, por ejemplo, tenemos que tiene un punto inicial que es justamente la A. Y bueno, evidentemente, pues no tiene a dónde finalizar. Las semirrectas se representan como, tenemos que poner el punto y arriba una flechita. Esta notación de pronto no les debe de ser extraño porque finalmente ustedes ya vieron que si de pronto nosotros tenemos una letra y arriba una flechita, eso denotaba un vector. Es decir, una semirrecta es algo muy parecido a un vector, pero ya contextualizado desde el punto de vista de la física. Entonces, por ejemplo, en semirrecta nosotros podemos decir, bueno, de pronto esas como aros de luz donde nosotros lo ponemos y alumbran de manera indefinida. ¿Estamos de acuerdo? Y también, por ejemplo, nosotros podemos pensar, bueno, quizás desde un contexto más psicológico, por decirlo así, o social, podemos decir, bueno, el punto es donde estoy ahorita y entonces, ¿a dónde voy a terminar? Bueno, no se sabe porque puede ser que yo elija cierta carrera o voy a trabajar, es decir, las posibilidades son infinitas, ¿sale? Muy bien, ese es el concepto de una semirrecta. Siguiente concepto que tenemos en geometría es una curva. Una curva es aquella línea que no tiene partes rectas. Esta situación es un poquito extraña porque finalmente es como algo a la inversa, ¿no? De pronto nosotros entendemos que la línea recta es algo que va continuo y entonces aquí nos dice que no tiene, o sea, que es una línea pero no hay partes rectas. Entonces, fíjense bien, tenemos allí, ese es un ejemplo de una curva. También un ejemplo de una curva puede ser algo de este estilo. Y allí tenemos una curva. Reitero, esto es igualito al concepto como si tuviéramos aquí la parte de curva, el dibujo que estamos hablando, pero aquí lo estoy haciendo extensivo. Bien, por ejemplo, si lo contextualizamos, cuando nosotros estamos en un baile o, por ejemplo, estamos en una fiesta, de pronto los movimientos que hacemos que diferencian de un estilo de música a otro, nos está indicando que nos movemos mediante ciertas curvas. O bien, por ejemplo, si pensamos en la carretera, cuando vamos hacia el camino, tenemos que algunos de los caminos no son tan rectos como se suele pensar y tenemos ese tipo de curvas. Muy bien, voy a borrar mis garabatos para continuar con los siguientes conceptos. Bien, continuamos. Entonces vamos ahora al concepto de arco. Un arco es una porción de curva limitada por dos puntos, punto inicial y punto final. Esto es muy parecido al segmento de recta, pero desde la perspectiva curva. Es decir, que un arco es justamente una porción de una curva y entonces tenemos aquí delimitado por dos puntos, punto inicial y punto final, respectivamente A y B. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que una de las aplicaciones podría ser cuando estamos, por ejemplo, manejando. Entonces, nuestro punto inicial es el lado, nuestra mano izquierda y nuestro punto final es la mano derecha. Y entonces, la manera en cómo movemos el manubrio de justamente, bueno, no solamente el auto, ¿no? Sino también la parte de una bicicleta,
serían ejemplos de arcos. Y bueno, dice aquí los arcos se representan, tenemos que poner el punto donde inicia, que lo tenemos aquí como A, punto donde finaliza y arriba es una especie de arco. Justamente es muy parecida la notación a un segmento de recta. Bien, hasta aquí yo espero que se tenga todo clarísimo, si no ya saben que pueden escribirme en el tablón o escribirme por correo electrónico para cualquier duda. Bien, siguiente concepto que tenemos en geometría es el concepto de figura geométrica. Es una extensión limitada por puntos, líneas y superficies. Ahí tenemos el contexto de lo que es una figura geométrica. En particular, cuando nosotros hablamos de pronto para dibujos animados o de pronto, si pensamos desde una perspectiva de caricaturas anteriores como la Pantera Rosa, allí nosotros tenemos varios ejemplos de figuras geométricas. Si de pronto nosotros decimos, bueno, dibuja un auto, dibuja una casa, dibuja, por ejemplo, tu caricatura favorita. Entonces nos damos cuenta que todo va a estar delimitado por puntos, líneas y superficies. Ese es el contexto de una figura geométrica. Muy bien, continuamos entonces y vamos a definir ahora cuerpo sólido. Entonces, un cuerpo sólido es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee longitud, anchura y altura. Bueno, en este sentido, pues son todas esas figuras que vemos de manera tridimensional, desde el punto de vista de una botella de agua, desde un empaque de una golosina o de unas papas, son ejemplos de cuerpos sólidos, es decir, son figuras geométricas, pero en tercera dimensión. La forma de nuestros celulares es un ejemplo de un cuerpo sólido. Bien, y estos serían los primeros conceptos que vi con algunos grupos, pero me falta la parte 2 de los conceptos. Déjenme ponerlo, que en este caso será una proposición. Entonces, una proposición es un enunciado que propone algo y se debe verificar su veracidad, es decir, si puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Vale? Entonces, en este caso es, por ejemplo, si yo digo, la niña salta la cuerda, entonces en este caso tenemos que ver si realmente está saltando o no la cuerda y entonces tenemos dos opciones, que sea verdadero o que no lo sea, es decir, que sea falso. Eso es a grandes rasgos una proposición, es decir, tenemos un enunciado que algo propone, por ejemplo, mañana habrá clase en línea. Entonces, podemos verificar su veracidad a través de cierto contexto. Entonces, todos los enunciados que nosotros formulamos en nuestra cotidianidad son ejemplo de proposiciones. Siguiente concepto. Bueno, espérenme, déjenme aquí dice ejemplo, los alumnos de este curso acreditarán la materia. Entonces, yo enuncio algo y, bueno, debo de demostrar la veracidad de ello, ¿sale? El hecho de decir la veracidad se refiere justamente a que con ciertos pasos ordenados yo pueda definir si algo se cumple o no. Bien, siguiente concepto es el concepto de axioma. Un axioma es una proposición, es decir, es un enunciado tan evidente que no requiere una demostración, es decir, no requiere que verifiquemos si realmente se está cumpliendo o no. Y aquí hago un pequeño paréntesis para definir lo que es una demostración. Una demostración es una serie de pasos ordenados y justificados que nos llevan a resolver algo. Por ejemplo, cuando vimos ecuaciones logarítmicas, en este caso, la demostración implicaba que de pronto nosotros decíamos, bueno, a ver, primer paso, me fijo, ok, si es una suma de logaritmos, proviene de un producto, del logaritmo de un producto, perdón, ¿vale? Y posteriormente aplicábamos la transición de logaritmo versus exponencial o en su caso de regreso y resolvíamos la ecuación. Entonces, todas las series de pasos ordenados que hicimos se basan justamente en una demostración. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, hasta el simple hecho de, por ejemplo, a ver, quiero preparar unos hot cakes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero busco la masa, mezclo, pongo un sartén, etcétera. A todos los pasos que tengo que hacer que me lleven a algo. Aclaro, eso es una demostración. Pero vamos a regresar a nuestro contexto de axioma, que axioma es algo que es tan evidente, es algo que es verdadero en todo momento. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, como ejemplo, dice, los alumnos de este curso están muy motivados. Se asume que es verdad, se ve tan evidente, ¿sale? Bien, entonces recuerden, axioma es algo que es tan evidente que siempre va a ser verdadero.
Bien, vamos al siguiente concepto que es el postulado. El postulado, aquí nos dice, es una proposición cuya veracidad, aunque no tenga la evidencia de un axioma, es decir, aunque no sea tan claro, se admite sin demostración, ¿sale? Por ejemplo, dice, los alumnos de este curso harán su tarea en tiempo y forma. Técnicamente, un postulado es como si fuese una verdad a medias. No se tiene como la suficiente evidencia. Es, por ejemplo, cuando en clase ustedes me dicen, ahora sí en este departamental voy a pasar. Entonces, uno dice, bueno, está bien, sí, te creo, pero al final, reitero, con la situación de que demuestren, que trabajen, que entreguen las tareas, todo lo que conlleva, entonces ya ustedes verán la veracidad si se cumple o no. Esto es como una verdad a medias, por decirlo así, pero lo tomamos aunque no se tenga la evidencia. Por ejemplo, hasta en las mismas relaciones interpersonales que tienen, de pronto cuando tienen un noviazgo, se suele decir, te voy a llamar al rato, en cuanto llegue a casa te llamo. Entonces es como, bueno, está bien, lo creemos, pero pues no se sabe si va a ser verdadero o no. Bien. Siguiente concepto es el concepto de teorema. Entonces, un teorema es una proposición cuya verdad requiere de una demostración y como les dije hace un momento, es decir, una serie de pasos ordenados y bien fundamentados, ¿sale? Entonces, bueno, en este caso, esto es como el camino para lograr acreditar el nivel medio superior, que tienen que hacer pasar todas las materias, echarle ganas, ir a prácticas, tomar clases, hacer exámenes, es decir, todo ese proceso que nosotros llevamos para hacer algo es a lo que se le llama teorema. Entonces, aclaro, aquí va muy ligado con la parte de la demostración porque en efecto un teorema requiere de una demostración. Es decir, no sabemos si eso se va a cumplir realmente o no. Entonces, por ejemplo, si hablamos desde el contexto de la geometría, el teorema de Pitágoras, que nos dice que si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, se cumple, por ejemplo, aquí déjenme poner un triángulo rectángulo, recuerden que así identificamos, claro, lo vamos a ver más adelante. Y si aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí es C, entonces el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de A y B respectivamente. Que claro, no les estoy llamando catetos ni hipotenusa porque ese es un concepto que nosotros manejaremos adelante. Pero a lo que voy es, no solamente porque alguien dijo, en ese triángulo rectángulo se va a cumplir eso, evidentemente se tuvo que hacer una serie de pasos ordenados para llegar a que realmente se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, a lo que voy es eso, si lo contextualizamos, es por ejemplo que me dicen ustedes, voy a pasar este departamental con una calificación aprobatoria, entonces evidentemente pues es ese proceso que siguen para llegar a la calificación que requieren, ¿vale? Bien, déjenme borrar mis anotaciones, insisto, ustedes pueden pausar el video para hacer las anotaciones correspondientes. Perfecto. Siguiente concepto es el concepto de lema. El lema es una proposición que sirve para facilitar la demostración de un teorema. Es como si fuese algo antecedente a algo que es todavía más grande. Por ejemplo, fíjense bien en este logo, porque quizás uno lo ha escuchado en mercadotecnia, la palabra lema, como una frase que identifica. Entonces, por ejemplo, allí tenemos por su rico sabor casero. Entonces, uno identifica, ya sé, está hablando de tía Rosa, por ejemplo. O, por ejemplo, el contexto de KFC, que dice para chuparse los dedos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nos incita a que de pronto es demasiado delicioso, ¿no? O bien, por ejemplo, si pensamos en es parte de tu vida, ¿no? Entonces uno dice, es Liverpool. Entonces, evidentemente, como es Liverpool, como dice que es parte de mi vida, quiere decir que tiene todo para que sea parte de, ¿vale? O bien, si lo ponemos en el lema del instituto, que nos dice técnica al servicio de la patria, ¿sale? Que es, o sea, ese lema nos ayuda a fin de que podamos decir, esto es del IPN, ¿sale? Bien, reitero, esto es algo que nos prepara para algo más grande, que en este caso sería un teorema. Muy bien, y tenemos aquí el concepto de corolario. Un corolario es una proposición que surge como la consecuencia de un teorema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, si hablamos desde el contexto, cuando dijimos, bueno, la parte de voy a acreditar la materia o voy a terminar
en mis clases de preparatoria, bueno, pues la consecuencia sería que ustedes van a obtener un papelito al cual le llaman certificado de estudios, donde indicará que han terminado ese nivel. Es lo que genera como consecuencia. Es, por ejemplo, pues si de pronto yo me salto las clases, la consecuencia es que de pronto voy a tener una mala calificación. Eso es como si fuese un corolario, es la consecuencia de lo que deja un teorema. Entonces, yo espero hasta aquí estos conceptos sean lo más claro posible. Reitero, ustedes pueden ver el video tantas veces lo requieran y preguntarme en caso de ser necesario. Bien, nuestro siguiente concepto es el concepto de ángulos. Entonces, por definición, un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas, es decir, hay un punto inicial, que tienen un punto en común llamado vértice. Y entonces, fíjense bien, aquí tendríamos nosotros que este punto donde concurren estas dos semirrectas se le llama vértice. Aquí, por ejemplo, en el que está de color verde, sería en este caso el lado inicial. Y aquí tendríamos el lado final, de tal manera que esa abertura es a lo que le llamamos ángulo. Entonces, ahí está ya el concepto de lo que es el ángulo. Muy bien, insisto, también les voy a subir esta presentación en nuestro tablón para que ustedes puedan ir siguiéndolo con el respectivo video. Muy bien, ahora, ¿cómo denotamos a los ángulos? Bueno, pues en este caso los ángulos se denotan en sentido contrario o a favor de las manecillas del reloj o mediante letras griegas. Aquí quiero hacer énfasis en que nosotros en nuestro curso lo denotaremos en sentido contrario porque se asume que esa parte es positiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso ese ángulo, tendríamos que inicia en el punto A, el O y el B. Y entonces uno dice, bueno, la notación de ángulo es real como tendríamos un ángulo y decimos que es el ángulo que está formado por A o B. Aquí en este caso está a favor de las manecillas del reloj, pero reitero, también nosotros podemos decir que sería B o A, pero nada más que está justamente lo que cambia es la dirección, que eso es claro, lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, la otra notación que nosotros tenemos es mediante la notación griega. Entonces, en este caso, utilizamos las letras griegas, pero algo que sí quisiera comentarles y que aclaro a sus compañeros que están en presencial, se los diré cuando lleguemos a esa parte, es justamente en que los ángulos que ocupamos para que sean como variables será este que dice alfa, beta y gamma. Y por ejemplo, para ángulos, por decirlo así, fijos, vamos a utilizar esta letra griega que se llama teta, ¿sale? Entonces, ojo, esos serán como nuestros ángulos estrella, aunque, reitero, podemos ocupar el resto de ellos. Muy bien, entonces voy a continuar reiterando que ustedes pueden pausar el video en cualquier momento. Muy bien. ¿Cómo los medimos? Esa es una pregunta que nos hacemos. Bueno, los ángulos se miden de dos maneras. En grados sexagesimales. ¿Qué son los grados sexagesimales? Pues son los grados con los que nosotros aprendimos desde primaria, es decir, 40 grados, 50 grados, o si estábamos con nuestro respectivo transportador, decíamos, era 12, 15, 35, 90 grados, ¿vale? Pero a su vez, estos grados se dividen en grados decimales, por ejemplo, ahí lo tenemos 29.32 grados, y en grados horarios. Esto sí es nuevo porque no lo habían visto en secundaria. Es decir, tenemos aquí 32 grados y ojo, hay una notación nueva y que aclaro, deben de poner mucha atención en que los minutos se van a denotar con el número y una comita arriba. Y para los segundos es el número, como lo vemos aquí, 12 y son dos comitas arriba. Y tenemos ciertas equivalencias que hacemos en los grados hexagesimales. Es decir, un grado es igual a 60 minutos. Entonces, uno se pone a pensar, a ver, déjeme, vamos a aterrizar estos conceptos. ¿Me estás hablando que los ángulos se pueden ver como el reloj? La respuesta es sí. Y entonces, uno puede hablar sobre minutos y segundos. Pero aquí, por ejemplo, uno dice, bueno, ok, aquí me estás diciendo que un grado es igual a 60 minutos. Entonces, ¿yo puedo asumir que un grado es como si fuese una hora? Es correcto. Entonces, aquí en vez de llamarle hora, le vamos a llamar grado. Y nosotros sabemos que una hora son 60 minutos, que equivalente a nuestro respectivo manejo de ángulos sería un ángulo es igual a 60 minutos.
y a su vez 1 minuto es igual a 60 segundos. Eso sí lo sabemos ya de transformaciones que hemos realizado con anterioridad. Claro, no en este curso, pero sí anteriormente cuando les ponían problemas relacionados al tiempo. Y tenemos otra manera de medir los ángulos que serían ángulos radianes. Los ángulos radianes son los que llevan apellido pi, que bueno, evidentemente eso los veremos un poquito más adelante. Entonces, es importante mencionar estas transformaciones donde tenemos que 1 grado es igual a 60 minutos y 1 minuto es igual a 60 segundos. Y bueno, evidentemente, bueno, déjenme aquí, voy a quitar mis garabatos, reitero, aquí quizás estoy yendo un poquito más rápido, sin embargo, esta presentación ustedes la van a tener. Bien, en este caso, en los ángulos sexagesimales, nosotros podemos pasar de sexagesimales a horarios, de horarios a decimales y de decimales a sexagesimales. Es decir, hay una correlación entre estas tres a fin de que nosotros podamos hacer nuestras respectivas conversiones. Y bueno, aquí nosotros tendríamos que hay conversiones entre grados sexagesimales y grados horarios. Y bueno, prácticamente lo que me dice es que para pasar de grados a minutos, aclaro, vamos a leer bien este diagrama, de grados a minutos se multiplica por 60, aludiendo a que 1 grado es como 1 hora, tiene 60 minutos. Ahora, 1 minuto tiene 60 segundos, por eso se multiplica por 60. Y al revés es hacer la operación contraria, se divide entre 60 para pasar de segundos a minutos y de minutos a grados se divide entre 60. Ahora, si yo quiero pasar de grados a segundos, partimos del hecho de que como 1 grado es igual a 60 minutos, entonces sabemos que 1 minuto es igual a 60 segundos. Ojo, vayan acostumbrándose a la notación de que una comita arriba al lado del número significan minutos y 2 comitas significan segundos. Entonces, bueno, si 1 grado son 60 minutos y 1 minuto son 60 segundos, entonces, ¿cuántos grados equivale en términos de segundo? Bueno, pues 1 grado es igual, sabemos que va a ser 60 multiplicado por 60. Y esto me va a quedar 3.600. Entonces, 1 grado es igual a 3.600 segundos. Por eso es que justamente tendremos la notación que para pasar de grados a segundos sería por 3.600 y al revés sería entre 3.600. Insisto, quizás aquí ahorita no ha quedado un poquito claro. Sin embargo, voy a tratar de subir un poquito más, bueno, al pasar de los días, una vez que ustedes ya tengan estos conceptos, voy a subir los videos relacionados a hacer transformaciones y eso es con lo que trabajará la franja que está en casa, ¿vale? Pero por el momento nada más es como una simple noción teórica, ¿vale? Cuídense mucho, les mando un saludo a todos los que estén viendo este video y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.